que 7 de los 100 ríos más contaminados del mundo están en Panamá. Y ninguno está cerca de la mina, para que quede claro. Si yo, como panameña, voy a un lugar, voy a un río, retiro mi basura, ¿no? Si estoy haciendo alguna actividad, yo no debo dejar residuos tampoco. O sea, es un poco manejo de desechos. Agua, son uno de los problemas más fuertes que tenemos en Panamá. Y a veces hasta de relajo han salido memes que decía, hay un meme que recuerdo que alguien que decía, no, que ya no trabaja en la mina, ya no me puede mandar para las uñas, no sé qué. Es la realidad, o sea, es la realidad. Muchas personas de manera indirecta también estaban en en esa burbuja de el tema minero. Y cuando se dio el cese, esas personas quedaron con esos vehículos parados, con ese equipo que compraron, eso que invirtieron parados también. Y yo me imagino cómo puede estar esa gente actualmente. O sea, es un golpe muy duro que tú digas, bueno, yo me planeé a 5 o 10 años pagar esa deuda. ¿Y ahora qué haces? Bueno, estamos con Belkis Celina. Yo creo que muchos de ustedes la han visto en redes. Los que no la han visto, les sugiero que la vayan a ver porque creo que es una persona que se ha dedicado a informar de una manera objetiva, sin pasión y de una manera que la gente pueda entender temas complejos. Y me estoy refiriendo específicamente a temas ambientales y temas relacionados con la minería y específicamente la mina de cobre de Donoso, de Cobre Panamá, porque como ya sabemos, vivimos un episodio en el año 2023. Hoy mi opinión es que estamos pagando las consecuencias, pero quisiera ir hacia atrás, quisiera que primero nos informes, nos digas cuál es tu formación, qué estudiaste, para que la gente sepa que cuando tú estás hablando con autoridad, no porque alguien te dijo que dijeras, sino que tú crees en lo que estás diciendo y tienes la formación y tienes la autoridad para hablar de estos temas, que lamentablemente no todo el que sale a hablar tiene ni la información, ni la autoridad, ni el conocimiento, pero bueno, paso estamos aquí, gracias por venir. Y gracias por invitarme. Mi nombre es Belkis, soy bioquímica y bióloga molecular de profesión. En tiempo de operaciones trabajaba en el departamento de ambiente en la mina, en todo lo que tiene que ver con monitoreo de agua. Entonces eso me permitió ver muchas áreas y conocer cómo era el manejo ambiental en la mina, ¿no? Entonces de ahí nace todo este tema de empezar la comunicación. Justo en 2023 yo veía videos por todas partes. Yo veía videos que no eran en la mina y mucha desinformación, ¿no? O sea, estás hablando de en el año 23 cuando Sí, empezó... cuando empezó todo. O sea, yo soy una persona que, aunque yo tengo redes sociales hoy, antes no las usaba para nada. No las usabas. Bueno, ya te diste cuenta que, Sí. que tienen un poder. Un poder que yo no pensaba, o sea, un poder que me trajo hasta aquí hoy, o sea, es loco para mí. Y en ese tiempo agarro y yo saco un video, mi primer video que dice, muchas personas hablan sobre mi trabajo, pero yo quiero enseñarles lo que yo hago en la mina. Entonces empecé este tema de hablar sobre la minería, hablar sobre esos controles ambientales y sacar un poco esos mitos que existen alrededor del tema y hablarlo sin tabú, porque tampoco es malo hablar de minería, ¿no? Claro, y yo siento que ha habido desinformación, ha habido también muchas emociones en este tema de la minería por el tema ambiental y creo que hay muchas personas que legítimamente tienen una preocupación. Hay personas que legítimamente no conocen del tema, son ignorantes sobre el tema específico y eso no tiene nada de malo, pero hay personas que se aprovechan de eso, se aprovechan del tema emocional, se aprovechan de la falta de información y desinforman a propósito. Entonces, yo creo que el rol tuyo es precisamente, y lo has hecho, siento yo, de una manera excelente, como desmontar esos mitos y desmontar esas falsas historias y narrativas que están hechas para ir en contra de algo específicamente. Sí, claro, y a lo demás, o sea, no es algo que sea difícil, ¿no? Porque al final yo lo sé como trabajadora, muchos de mis compañeros lo saben, pero esa parte de llevarlo a hablar, a explicar y a que la gente lo entienda, cosas tan sencillas como que, bueno, la mina no usaba mercurio, no usaba cianuro, las personas la desconocen y es algo que yo veo que se repite mucho y ha sido una pieza fundamental en ese aclarar mitos, ¿no? Cada vez que veo algo trato de más o menos llevarlo y explicarlo por lo menos para que las personas lo entiendan y que siempre hay un porqué o siempre hay un antes. O sea, la mina no se hizo en 2 días. La mina, o sea, se construyó desde el año 2012, tuvo un estudio de impacto ambiental en el 2011
Y ese estudio de impacto ambiental tiene compromisos, esos compromisos, porque todas las actividades del ser humano tienen un impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen esas medidas de Todas. mitigación, no? Nosotros podemos decir que el desarrollo y la sostenibilidad no son enemigos, al contrario, son complementarios. Y eso es lo que creo que la gente tiene que entender. Y a mí me alegra el trabajo que tú vienes haciendo porque estás haciéndolo, por lo menos desde mi punto de vista, de una manera objetiva, sin pasiones. Y cuando alguien dice algo, no es que tú te vas a burlar de lo que la persona dijo, sino que tú, con hechos y de una manera técnica, científica, le dejas saber a la persona por qué lo que dijo no está bien, cuál es la realidad, y lo dejas abierto, porque al final del día cada uno puede tomar la Claro, decisión que quiera, pero que lo hagan de manera informada. informada, exacto. Porque mi intención nunca ha sido, nunca, cambiar la mentalidad de nadie, sino que simplemente darles información. Actualmente he ido a muchos lugares del país a hablar esto mismo y la gente siempre dice, no, que tú me vienes a convencer. Yo no intento convencer a nadie. A mí me basta con que la gente sepa que la mina no se utiliza cianuro y mercurio. Es algo tan sencillo para mí que yo sé que muchas personas no entienden. Entonces, esa parte de comunicar creo que ha sido muy importante actualmente porque la gente también dice, no, que la mina tiene que cerrar ya, 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 pero la magnitud y un proceso que lleva un cierre de minas también las personas no lo comprenden, ¿no? Entonces hay muchos pasos antes de alcanzar estabilidad química, física y muchas otras cosas que involucran todo eso, al igual que el empleo, porque en el cese de operaciones de la mina, uno de los compromisos de cierre era que se diversificara la economía para que esas comunidades no dependieran de la minería. Actualmente ese no es el caso y muchas personas han perdido casas, han perdido carros, o sea, no tienen un sustento y comunidades tan alejadas como lo es Coclecito, o Así sea, mismo. no pueden, no es tan fácil como en la ciudad. En la ciudad tú puedes ir y soy pedido ya, soy Uber, allá no existe Allá no hay Uber, esas oportunidades. no existen esas oportunidades. Entonces, me decía un señor que vive ahí en el área, o sea, yo nunca trabajé en la mina, pero yo vendía mis productos a los mineros. Ahora no tengo a quién venderle. Claro, son los empleos indirectos que se estaban y que existían en el momento que teníamos esa actividad. Y yo ahora que hablas del tema del cierre, yo en aquella época, bueno, y como tú sabes, yo estaba en ese momento en una campaña electoral, creo que eso afectó también el proceso. Hubo gente que se aprovechó y empeoró, digamos, la situación. Pero yo decía, o sea, la gente que está diciendo que esta mina se puede cerrar de un día para otro está hablando babosadas, ¿entiendes? La gente, claro, la gente políticamente lo decían porque políticamente les convenía, pero no les importaba si estaban afectando a ese vendedor de productos a la mina, no les importaba si estaban afectando a 54.000 familias, no, no les importaba, ellos tenían como un objetivo político. Pero hablando de eso y tratando de entender un poquito la mentalidad de la gente, ¿cuáles han sido o sientes tú que son, o sea, los mayores mitos o falsedades que se han dicho con respecto a la minería o esta mina en específico para tratar de lograr un objetivo? Aquellas personas que están en contra de esta actividad o de esta mina específicamente. Yo creo que uno de los más interesantes para mí, voy a decir interesante porque es la palabra que me gusta Como utilizar, científica, ¿no? sí, interesante para mí que nosotros nos robamos el agua del canal. O sea, creo que es un tema que me han dicho muchas veces y la mina queda a 60 kilómetros del canal de Panamá. O sea, no existe un túnel, no existe, tenemos un túnel de descarga, pero no existe un túnel para robarse Para el agua robarse el del agua del canal, canal. ¿no? Entonces, hay cosas que entender. Por ejemplo, Donoso es una de las áreas que tiene más lluvia en el país. ¿Cómo se maneja esa agua? Esa agua se maneja, se monitorea, se controla. O sea, yo le explico a la gente, esa agua tiene más exámenes médicos que yo. Una vez por semana le hacen exámenes a esa agua y se entregan de manera semestral, se entregan administrativamente. O sea, entonces esos controles, aparte de esos, había comunidades. Había comunidades que formaban un comité que se llama Comité de Defensores de Agua y por 10 años hicieron monitoreo participativo comunitario, que es como se llama, ¿no? O sea, Entonces, las comunidades formaban parte del monitoreo. sí, eso no lo, o sea, lo hacían ellos con una organización no gubernamental y apoyo de una universidad. O sea, nosotros no teníamos nada que ver con eso, pero sí se tomaban contramuestras, obviamente, para comparar porque puede existir un sesgo, pero no, o sea, ellos llevaban el tema de el agua, si el agua está contaminada. Entonces, son cosas que la gente desconoce. Otra también que me gusta, que me parece interesante, es cuando dicen que la mina corta el corredor biológico mesoamericano.
Entonces, Háblanos de eso, porque eso lo usan, no sí, importa lo que digas, te salen con eso, o sea, ok, explícanos eso. lo que pasa es que el corredor biológico mesoamericano es una estrategia de conservación de la biodiversidad, es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es como si fuese una idea, o sea, no existe tangiblemente. ¿Por qué? Porque hay O sea, es ganadería. un concepto, como una Es una idea, un estrategia, objetivo. es una estrategia Ok. de conservación para permitir ese paso de los animales. Sin embargo, no existe físicamente, porque hay carretera, está el Canal de Panamá, está la agricultura, la ganadería, barriada, o sea, O sea, no existe ese corredor que la gente yo lo se explico quiere más o menos, imaginar. es como si tú quisieras hacer una cancha inmensa. Ujú, Tú quieres conectar todas las canchas de Panamá, México, todas las quieres conectar de fútbol, ujú. para tener una sola cancha. Entonces tú vas uniendo a las canchas, pero todas no se conectan por estas mismas actividades que digo. Entonces, sí existe una estrategia de conservación y es para eso mismo, para intentar conservar esa biodiversidad, pero físicamente no existe. Claro. Entonces, las personas utilizan mucho esto para decir, no, que la mina, o sea, hay muchas carreteras, hay urbanizaciones, muchas otras cosas. Aparte de que la mina, antes de que se construyera incluso la carretera que está en la mina, se hizo un estudio de mapeo de biodiversidad. En esos puntos, que nosotros le decimos como puntos calientes, se pusieron pasos de fauna que te permiten que los animales pasen de manera subterránea, aérea, aleatoria. Entonces, son estrategias para permitir esa conectividad. Y es la única carretera en Panamá que se ha hecho con ese mapeo, ese estudio previo antes de. Yo recuerdo cuando, inclusive antes de que se construyera la mina, cuando yo iba allá, eh, y la gente no entiende esto, o sea, había mucha deforestación antes de que existiera la mina. Había mucha deforestación de personas que iban de forma ilegal, se metían, se volaban los árboles y agarraban esas áreas en ese momento boscosas y las convertían en ganadería o lo que fuera. Entonces, yo opino que si no se hubiera hecho esta actividad controlada, después quiero que me hables de todas las áreas que se protegen como compromiso de la mina, que yo siento que parte de lo que ha logrado o de lo que logró la mina fue conservar estas áreas que, en mi opinión, si no se hubiese hecho la mina, esas áreas las hubiesen deforestado de todos modos, pero con otros objetivos. No sé si eso hubiera pasado o no, pero esa es mi opinión, Sí, porque pensando en lo que yo veía hace más de 20 años. claro, porque también las actividades económicas del área estaban relacionadas a eso, agricultura, ganadería. O sea, si no diversificas esa economía, eso va a seguir sucediendo, ¿no? Porque las personas no tienen otra opción, igual que la minería ilegal, que es algo muy común en la Correcto. zona. O sea, las personas, incluso trabajadores que lastimosamente salieron, perdieron su empleo, tuvieron que volver a esas prácticas, porque obviamente no existe una manera de generar ingresos tan fácil. Háblame ahora que hablamos de los mitos y las falsedades, háblame del tema de cianuro y mercurio Ujú. en la mina y acabas de hablar de minería ilegal. También habla de la minería ilegal y qué sí hacen los mineros ilegales, porque entiendo que ellos sí usan sustancias que pueden ser tóxicas o contaminantes, pero hablemos de la mina y lo que tratan de decir, que están envenenando a la gente, el Sí. cianuro, que el mercurio, porque ahí ¿cuál es la realidad? Ok, lo que sucede con el mercurio, ¿por qué dicen que la mina utiliza cianuro? ¿Por qué dicen que utiliza mercurio? Es porque básicamente en la minería ilegal se utiliza el mercurio. A nivel mundial existe un acuerdo que prohíbe el uso de mercurio en la minería legal porque es altamente tóxico. Entonces, en la minería ilegal, las prácticas en Panamá no se habían registrado antes. Actualmente sí se ha registrado porque han pasado por la frontera, por el Darién y han traído esas sustancias para utilizarlas Y acá. esa minería ilegal que se está registrando ahora, que no se registraba antes, en tu opinión, es producto del cierre de O la sea, mina. es uno de los Ok, factores, porque obviamente si no, antes había guardabosques, antes había mucha más seguridad, entonces también las personas no tenían la necesidad de hacerlo, ¿no? ok. O sea, y esto va involucrado con muchas otras cosas, como trabajo infantil, condiciones difíciles, por lo menos yo fui a una escuela hace el año pasado y una niña de 6 años, yo tenía una figura, la niña de 6 años me dijo, no, yo sé qué es eso, yo, ¿qué es? Era una figura precolombina de cómo se sacaba oro artesanalmente. Antes. Ajá. Y ella me decía, sí, eso es cuando uno va al río y saca oro. O sea, una niña de 6 años, 6 años, era así chiquitita. Yo no me pude imaginar
cómo ella conoce esa práctica. O sea, son cosas que pasan y que aunque nosotros queramos ignorarlas, no se puede porque existe y ya está arraigado culturalmente en esas zonas que hagan esas actividades. Entonces, con el tema del mercurio, por eso es que dicen, no, que la mina usa mercurio. El cianuro se utiliza en otras minas, usualmente ya la minería se ha modernizado bastante como casi todo. Y ahí existen otros procesos, como lo es la gravimetría. Entonces, en Cobre Panamá lo que se utiliza es un proceso que es flotación. Entonces, ahí se usan expurantes, colectores, estos tienen bases alcohólicas. Como es alcohol, cuando uno usa el alcohol se disipa, ¿no? Claro. Entonces, son degradables. Entonces, O sea, no se usa ni cianuro ni ni mercurio. mercurio en la mina que hay en nuestro país, la mina de Cobre Panamá. Sí, así es. Entonces, es importante también destacar que en ese pequeño, digo, lo que involucra todo eso, también existe un proceso de tratamiento de agua. O sea, tú estás tratando y estás monitoreando las aguas constantemente. ¿Con qué y por qué? Porque el agua general, el agua que nosotros decimos agua de contacto, que está en contacto con la roca mineralizada, Ajá, claro. algunas veces necesita tratamiento, entonces se trata también con cal y todo esto para neutralizar y aparte tenemos un proceso de pozas de sedimentación y es un proceso bastante extenso, creo que lo pueden ver en mi video de No, tiene Celina varios Mina, videos buenos claro. ahí, es verdad. Sí. ¿Por qué se generó tanta confusión y por qué la información técnica que tú nos estás explicando ahora no logró imponerse sobre la información, digamos, emocional, ¿no? Y qué rol jugaron o dejaron de jugar comunicadores y científicos en todo este proceso? Yo creo que este ha sido un proceso de aprendizaje. La empresa incluso ya se ha disculpado públicamente porque el tema de la comunicación debió haber sido mucho mejor. O sea, fallamos mucho en el tema de comunicación porque a pesar de que tú pongas, digamos, en redes sociales un post de 3 líneas de lo que está haciendo la mina, Sí. muchas veces la gente no lo lee o no lo entiende, ¿no? Entonces, esa comunicación asertiva no se estaba dando. Y creo que uno de esos aprendizajes ha sido que ahora tenemos un departamento de relaciones públicas, antes no existía. Entonces, con una Imagínate. empresa de 7,000 personas, Ah, con 2 personas que se encargaban de comunicación, es bastante difícil, ¿no? sí. Entonces, esa comunicación asertiva ha mejorado bastante. Estamos buscando la manera de que las personas tengan información y sea información transparente. Por eso también tenemos un programa ahora que se llama Cobre Conecta. Ese Lo he programa visto, sí. va a todo el país. Ustedes llaman y dicen, escriben en la página web de Cobre Panamá y nosotros vamos. Y ahí se les explican charlas de lo que ustedes quieran saber, qué se hacía antes en la mina, qué dudas tienen. Y hemos tenido esa conversación tú a tú con las personas. Y las personas obviamente en esos espacios pueden preguntar, porque no es lo mismo una pantalla o TikTok Sí, que, que no hay esa capacidad de preguntar, no puedes interactuar con la persona que te está hablando. claro, entonces eso ha funcionado bastante en el tema de comunicarnos nuevamente y mejorar esos canales de comunicación con las personas. Yo veo gente, bueno, yo no voy a criticar a las personas que defienden el medio ambiente. Yo creo que todos queremos que no haya impacto al ambiente, pero todas las actividades humanas tienen ese impacto. Entonces, ¿qué factores o qué índices son los que nosotros debemos realmente, como panameños, estar preocupados, estar vigilando? Porque a mí me causa a veces Ruido. ruido, voy a decirlo así, personas que salen a hablar y a destruir la actividad minera a pesar de que genera empleos o generó empleos para 56,000 familias, le pagaba a los proveedores casi $1,000 millones, representaba 5% de nuestro Producto Interno Bruto, era el mayor contribuyente a la caja del Seguro Social y puedo seguir con una lista de estos temas y de cómo aportaba la mina al desarrollo del país. Pero veo simultáneamente la tala de árboles en Darién, veo lo que pasa aquí en el manejo de la basura, Los en Cerro ríos. Patacón, todos los ríos, pero nadie dice nada sobre eso. Entonces, ¿qué tanto es realmente un interés por mejorar el medio ambiente o por minimizar el impacto al medio ambiente? ¿Y qué tanto es
treparse en la ola de lo que es popular o de lo que quizás alguien está financiando desde afuera de Panamá para que se haga una gestión de ir en contra de algo o hacer cosas que para mí son hasta contraproducentes, que van a cafeterías, a tomar videos, a insultar a la gente. O sea, ¿a dónde buscamos ese balance y por qué nosotros hoy estamos en una situación en la que pareciera que hay una agenda detrás de, y voy a ser muy claro en esto, de algunas personas, no de todas? Yo creo que hay que tener un poco de discernimiento en el tema de qué consumimos nosotros, primero en redes, porque una cosa son las redes y otra cosa es bastante la vida real, porque yo puedo poner en redes, no, yo soy full ambientalista, pero ¿qué hago en realidad en base a En mi eso, día a no? día. Entonces, en el día a día de nosotros, la realidad es que 7 de los 100 ríos más contaminados del mundo están en Panamá y ninguno está cerca de la mina, para que quede claro. 7 De los de 100 los ríos más más contaminados del contaminados, mundo, escúchenos, 7 de los 100 ríos más contaminados en el mundo están en Panamá y no están en el área de la mina. exactamente. Entonces, un problema que si yo como panameña voy a un lugar, voy a un río, retiro mi basura, ¿no? Si estoy haciendo alguna actividad, yo no debo dejar residuos tampoco. O sea, es un poco manejo de desechos. Agua, son uno de los problemas más fuertes que tenemos en Panamá. Entonces, uno ve también a las personas muchas veces un poco pasionales en estos temas y hay que enfocarse también en esas pequeñas cosas que nosotros hacemos como panameños en el día a día y que causan esos impactos ambientales, ¿no? Y también qué medidas de mitigación hacemos, porque por lo menos en mi experiencia y lo que vi en la mina, nosotros teníamos planes de manejo de desechos, reciclaje, teníamos proyectos de reforestación, programas de reforestación a nivel nacional, o sea, a nivel Sí, sí, nacional, en todo el en país. todo La el gente país, no entiende eso. un laboratorio de micropropagación y conservación in vitro, que eso, o sea, yo me gusta explicarlo como Jurassic Park, es como clonación, pero de ¿Verdad? plantas, ¿no? Entonces, son todos esos pequeños cosas que las personas desconocen, pero que hacía y formaban parte de estas medidas de mitigación, ¿no? Porque obviamente la minería tiene un impacto. El tema es qué cosas hacía la mina para estabilizar eso, ¿no? Entonces, también el tema, por lo menos, de las conservaciones. Teníamos alianzas de conservación para la protección de ranas, se reprodujeron ranas, conservación de tortugas, águila arpía, el jaguar, o sea, son organizaciones que son no gubernamentales y que obviamente dependen de dos cosas, donaciones y empresa privada. Entonces, esa es la realidad de muchas de estas estrategias de conservación. Sí, y tú hablaste de algo que creo que todo el mundo reconoce, y al igual que todas las actividades humanas, unas más que otras, hay un impacto ambiental, eso no se puede desconocer, pero hablemos un poquito de eso, porque yo siempre he dicho, y lo dije durante las protestas del año 2023, o sea, sí hay un impacto ambiental, pero ahora mismo tenemos un proyecto que ya pasó por, digamos, no voy a decir que la parte más traumática, pero por una parte traumática que fue la construcción Claro. de la mina, o como dice la gente, abrir el hueco, ¿no? Entonces, digamos que ese impacto ya se dio. Hoy en día, ¿cuál es el impacto ambiental? Aparte de eso, pues que ya pasó en el día a día, ¿y cómo difiere eso de las actividades normales de una industria, de una fábrica o de lo demás que está pasando en el resto del país? Claro, o sea, las minas tienen etapas. La etapa primero exploración, luego viene construcción, operaciones, cierre y poscierre. Esas son las etapas de una mina. El cierre se hace de manera progresiva, o sea, a medida que se deja de utilizar un área, se debe ir restaurando. Esto porque un árbol no demora 2 días en crecer, ¿no? Por el simple hecho. Esa Entonces, parte del cierre después quiero que hablemos un poquito más porque la todavía me gente acuerdo que piensa la que gente eso va a decía quedar que voy a cerrar así. mañana, voy a apagar la luz. Eso no funciona así. No, O sea, y el cierre lleva tiempo, requiere dinero. tiempo, plata y la misma actividad, tú vas cerrando con la actividad. O sea, Exacto. es dentro de, y después hablamos de eso un poco dentro del plan de la mina y el estudio de impacto ambiental, cómo el cierre es
un cierre paulatino y vas cerrando poco a poco. Es un proceso, no es que vas a cerrar mañana. Pero bueno, la primera etapa, dale, estabas hablando de las diferentes Ok, etapas. tenemos las diferentes etapas. La etapa de construcción que terminó en el año 2018 y 2019 se inició las operaciones, ¿no? Con la primera molienda, exportación de concentrado de cobre, y quiero decir concentrado de cobre porque mucha gente dice, no, que la mina se lleva el oro. Concentrado de cobre, 27% cobre, mayoritariamente cobre, Sí, menos del 1% es plata, oro y molibdeno, ¿no? eso, Por la plata y el oro se paga, ajá. por el molibdeno se penaliza. Entonces, y está en los registros Sí, repite financieros. esa parte porque creo que la gente tiene que entender. Aquí, ese es otro de los mitos o la desinformación manipulada, porque yo siento que la gente lo hace a propósito, porque lo que dicen es, se están llevando Llevando el oro o se están robando el oro. Ok, No, en eso no es Panamá así. no hay refinerías, ¿ya? Entonces no se puede sacar el producto como placas de cobre, plata u oro. No se hace porque no existe refinerías. Otros países las tienen porque tienen más minas que aportan y les es económicamente Y aquí no sustentable. hay Entonces, economía de escala para tener una refinería no. Entonces, aquí, lo que se exportaba de la mina era un polvo, pueden buscarlo en internet, que se llama concentrado de cobre. Ese concentrado de cobre, mayoritariamente cobre, y por eso se llama cobre Panamá. Minoritariamente tenía plata, oro y molibdeno, y por eso se pagaba también. Pueden buscarlo en los estados financieros de First Quantum y también en Minerals. tus redes. En mis redes también, ahí lo explico y muestro también cómo es Sí, el concentrado de búsquenlo en las cobre. redes. Entonces, es importante saber esa parte. Posterior a eso, bueno, el proceso como tal de lo que es la extracción minera se basa en sacar roca, disminuir el tamaño, separar la parte mineralizada de la no mineralizada, y así la mineralizada, que es el concentrado de cobre, se iba en barco y eso era lo que se exportaba, ¿ya? Eso con fiscalización obviamente de aduana y muchas personas más. Entonces, para el cierre, primero lo que tienes que tener antes de un cierre, tienes que primero, el estudio de impacto ambiental contempla un cierre, pero esos cierres son dinámicos, se mueven cada 5 años, se actualizan esos planes. Entonces, depende mucho de lo que se vaya a estimar para el futuro del lugar. Hay un libro que me gusta mucho, pueden buscarlo, se llama 101 cosas que hacer con un hoyo en el suelo. Son ejemplos de cierres de mina y ejemplos de cierres de mina exitosos en minería a cielo abierto. Entonces, puedes ver 101 ejemplos de cómo se cierra una mina, y obviamente en el que se tenía para Cobre Panamá, lo pueden buscar en mis redes, pero también lo pueden buscar en YouTube. Se llama La Pregunta del Millón, ¿cómo Ajá. se cierra el hueco La de la pregunta del mina? millón, ok. Sí, literal así, la pregunta del O millón, sea, ¿cómo si se pones cierra en el el hueco? search la pregunta del millón, te va a Ahí salir. sale. Y sale un video animado de cuánto tiempo la mina, o sea, entre operaciones, cierre, poscierre, era estimado 50 años, 27 operaciones y 20 años que estaban estimados para cierre, Para el poscierre. cierre y poscierre. Entonces, es importante porque ahí puedes ver qué es lo que se tenía que hacer y cómo se va haciendo paso a paso. Tú primero tienes que saber qué plantas vas a poner ahí. Para hacer una restauración, nosotros ya teníamos parcelas que estaban restauradas dentro de la mina. Obviamente eran pocas, Ajá. porque como les digo, tiene que dejarse utilizar un área para poder iniciar eso. Y al año de operaciones número 4 eran muy pocas las que no se estaban utilizando, ¿no? Entonces, tienes que primero rehabilitar el suelo. Una rehabilitación de suelo por estudios que se han hecho antes, ya tú sabes cuánto tienes que poner, una capa orgánica, árboles de rápido crecimiento, cuando esos crecen puedes poner árboles de sombra, o sea, es un paso, son pasos que tienes que Un seguir, proceso un largo. proceso, y después del año 5, porque tenemos una parcela que ya pasó ese año 5, tú vas a empezar a ver, porque también tenemos cámaras trampa que toman fotos cuando Cuando se mueve un eso. animal o algo. O sea, ya tú puedes ver animales dispersadores de semillas, carnívoros. Entonces ya estás viendo que la parcela, primero que va sola y después que ya tiene ese ciclo andando ahí. Okay, para entender, quiero hablar de esa parcela específica porque, para poner un ejemplo, ponte que tú tienes un terreno en la mina de 100 hectáreas, usas 10 hectáreas, vas a usar las próximas 10, esas primeras 10 que usaste, las vas a, entre comillas, cerrar. Inicias todo este proceso de que tú hablaste. Ya eso pasó en una En parcela, parcelas, en distintas parcelas que hay en la mina ya se ha realizado ese proceso. ese de También cierre, entre sirve, comillas. sí, de Ok. cierre, y también sirve como digamos que un inicio para que uno pueda ver cuáles son las plantas que duran, que crecen mejor en esa zona, cuáles tienes que introducir, cuáles tienes que tenerles más cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de suelo que es restaurado, obviamente. Y
parte importante del post-cierre es que todo eso se mantenga sin intervención humana, o sea, que no tenga que haber nadie ahí revisando, ni tocando, ni nada, sino que sea... Que arranque sola, que sea... Sí, entonces esa es parte de los compromisos del post-cierre. Okay. Entonces, todo eso en la etapa de cierre se tiene que verificar y tienes que, por eso se empieza con esas parcelas y se va haciendo de manera progresiva para que ya tú tengas un conocimiento previo. Entonces aprenden de esas parcelas que se van cerrando o se ve cuál es el efecto. Sí, claro, de se ve cómo hay la proliferación de plantas, al principio cuántas se ingresaron, después cuál es la variedad que hay, y para eso tenemos personas, en la mina trabajan biólogos, trabajan químicos, hay personas que tienen máster en restauración, zoólogos, o sea, yo en la primera vez, yo tengo 26 años. ¡Wow! Yo cuando entré a la mina, antes de entrar, yo trabajaba con una contratista. Eso es una parte ya de los temas de proveedores. Sí. Y ahí es muy interesante porque los proveedores, cuando la gente dice que no, ¿de dónde sacan esos números? O sea, el proveedor donde yo trabajaba, que era una empresa de transporte, ese proveedor tenía 100 choferes de bus. 100 choferes de bus. Choferes de bus. Sí, o sea, estamos hablando de que son 100 personas de una empresa que era una empresa pequeña, ¿no? Entonces, cuando yo entré y luego pude entrar a una vacante ya más asociada a mis estudios, porque ese es otro tema. Cuando uno estudia aquí en Panamá, aunque tú te prepares mucho, no hay trabajo. Es trabajo de lo que toca, no de lo que uno quiere. Bueno, es verdad. Sí, y como joven, yo iniciando, yo dije, bueno, estudié bioquímica, biología molecular, bien, gracias, tuve que trabajar en logística. Entonces, esa es una realidad también para los jóvenes panameños. Algo que no era lo que habías estudiado. Que no era lo que había estudiado. A miles de jóvenes. Miles de jóvenes ahora mismo. Y el desempleo juvenil, que es un problema que tiene Panamá bastante fuerte. Y más si eres del interior del país, porque yo soy del interior del país. Entonces, para poder venir a vivir a Panamá, usted necesita mucha plata. Porque no, si te pagan un salario de $700, ¿qué haces? ¿Cómo vives? Con eso no se puede vivir. Entonces, estamos hablando de que la mina, que era un motor para el 68% de las personas que trabajaban en esa mina eran del interior del país. O sea, podías quedarte en tu casa, no tenías que mudarte y ibas a trabajar. Entonces, sí, porque mudarte a Panamá representa gastos adicionales. Gastos adicionales. En vez de trabajar en tu propia casa o cerca de tu casa, donde ya tienes donde tienes que vivir. buscar un alquiler, tienes que pagar muchas cosas más. Entonces, también le digo yo a la gente, y si yo me quedaba donde estaba, tampoco iba a poder trabajar, porque yo soy de Caldera. Caldera es una comunidad de Boquete. Sí, yo estaba allá. ¿No? que el turismo es uno de los que mueve la economía en esa zona. Sin embargo, para poder salir de allí, tienes que agarrar un bus de 45 minutos, una hora. Te cuesta $2 la ida, $2 la venida. O sea, ya tienes que estar de ahí si te dan un salario, que lo que sucede en el interior del país es que te dan salarios de $500. ¿Y cuánto te queda? ¿No? O sea, ¿cuánto te queda para vivir? Eso era complicado. Entonces, cuando entro a la mina, dentro de logística, vengo a trabajar en el área ambiental y a mí me sorprendió mucho que había veterinarios, zoólogos, máster en restauración, hidrólogos, cosas que yo nunca había conocido en Panamá. ¿Qué personas tú conoces que tienen esas cualidades, no? Y de repente empiezo a trabajar y me dicen, no, vas a tener un taller de manejo de mamíferos, y yo con un perezoso. Yo, wow, o sea, ¿qué lugares tú tienes la oportunidad de aprender ese tipo de cosas? Taller con serpientes, o sea, para que te enseñen. Entonces, porque también hay planes de rescate y reubicación. Eso lo hacen los zoólogos, que también se maneja en mina. No es que tú dejes un animal por ahí, no. Rescate, reubicación. Entonces, la mina representa, aparte de que era un motor para la economía, también un lugar de aprendizaje para la gente joven. O sea, hay personas como yo, la mayoría eran personas jóvenes, porque como esas carreras antes no existían en nuestro país, se formó personal y se fue entrenando en eso, ¿no? Entonces es muy importante también para los jóvenes que entiendan que ese era un motor no solamente de empleo, sino de empleo juvenil. Sí, y me alegra que hayas mencionado eso, porque es, como dices, no solamente un lugar de empleo, sino de empleo juvenil, pero a la vez también de enseñanza, porque ahí se estaba capacitando, se estaba generando una capacidad de conocimiento en áreas que no teníamos antes. Hay que realizarlo, hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Y esa es una de las partes que a mí me causó o me causa mucha tristeza, de que mientras se mantenga la mina cerrada, del efecto que eso está teniendo
en todos esos jóvenes, que como tú dices, muchos vienen del interior y otros que estaban teniendo la capacidad de aprender cosas que el día de mañana los podía llevar a potenciar ese conocimiento o ese entrenamiento en otras áreas que hasta hoy no habíamos tenido en nuestro país. Entonces, esos son beneficios adicionales que la gente o no entiende, o no quiere entender, o no sabe, o los críticos no quieren que se sepa. También dice mucho en esa parte, y es importante recalcarlo, que muchas de las personas que trabajaban eran extranjeros. ¿Y qué sucede? Cuando inició el tema de construcción, en Panamá no habían operadores de los equipos mineros. O sea, tuvieron que traer personal, obviamente, para entrenar a esas personas, pero para el cese de operaciones 2023, 91% de la fuerza laboral eran panameños. Claro, porque hay transferencia de conocimiento y tú lo dijiste muy claro. Al principio, aunque ellos hubieran querido utilizar personal panameño, no había personal panameño capacitado para, digamos, para esa etapa. Pero que digas aquí que ni un 91% de los que trabajan en la mina son panameños es importante porque, como tú mismo has dicho, ese es otro de los mitos o desinformación que tratan de utilizar para criticar una actividad que hay que aceptar los beneficios que tiene. Podemos estar en desacuerdo con algunos impactos ambientales y todo, pero hay que aceptar los beneficios que la mina le ha traído al país. Entonces yo creo que podemos concluir desde el punto de vista de esta etapa en la que hemos hablado de el posible impacto, pero también que eso viene acompañado de la mitigación, de que es posible tener, eso es lo que la gente a veces no quiere entender, es posible tener una minería moderna, responsable en nuestro país. O sea, sí se puede hacer. Entonces, nosotros tenemos ahora, y te pregunto, o sea, en cuanto al cierre de la mina que hablábamos en antes, ¿no? Digamos, para mí es un cierre temporal y yo quiero ser muy transparente, lo he dicho aquí en este podcast, lo he dicho en entrevistas anteriores, o sea, yo creo que la mina tenemos que reabrirla, la mina se tiene que reabrir de forma rápida, expedita, pero de una forma transparente, dándole confianza al país de que las cosas se están haciendo bien. Y nosotros necesitamos, para mí, y me voy a mover al ámbito económico que mencionábamos en antes, económico y social, o sea, este gobierno requiere, como una medida casi que urgente para mí, reiniciar la operación de la mina para que la economía panameña despegue y se generen los empleos que la gente en este país necesita. Entonces no es que yo quiero, la gente necesita trabajar. Y el único proyecto de todos los que se ha hablado que puede arrancar ya y que puede empezar a generar empleos ya es la mina. Así es. Y también tocarlo también del tema ambiental, porque, o sea, una mina no se puede cerrar, primero de allá para allá, y segundo, de la manera como está. O sea, como dice el buen panameño, eso quedó a medio palo. Eso no quedó, hay estructuras que no son finales. Eso hay que alcanzar estabilidad química y física antes de cualquier cosa que se vaya a hacer en la mina. Entonces, estamos empezando ya el tema de la auditoría y eso va a servir también para ver todas esas nuevas variantes, porque un cese abrupto causa condiciones que no estaban previstas antes. O sea, ese plan que se tenía en el estudio de impacto ambiental obviamente va a sufrir algunos cambios porque por el mismo cese per se de la operación. Porque usted no puede tener un carro parado 2 años fuera de su casa y esperar que cuando usted lo encienda a los 2 años vaya a funcionar completamente bien, ¿no? Entonces, también hay que entender eso porque las personas dicen no, 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 pero hay una frase que me gusta mucho y es que lastimosamente la ciencia no toma posturas políticas. O sea, nosotros podemos tomar la postura que sea, pero antes de hay que alcanzar una estabilidad química y física en esa zona. Me gusta que diga que la ciencia no toma posturas políticas porque este es un análisis y un debate en gran parte científico. Y hay personas que han tratado de ignorar la data científica o los hechos científicos para tratar de vender una posición o de avanzar
Y también utilizar una meta. datos más nuevos, porque obviamente la minería hace 40 años no es lo mismo que la minería ahora. Pero es que les conviene usar la data vieja, por Pero supuesto. también es lo He que visto videos que suben de cosas que pasaron hace 40, 50 años, eso es ridículo. Pero también yo digo, o sea, imagínense, antes la gente usaba cocaína como anestésico en los ojos. Si te daban anestésico, cocaína en los ojos, eso era algo médico. Ahora hemos evolucionado, hemos cambiado eso, la forma que se utiliza la ciencia, la medicina. Bueno, Lo mismo pasa con la industria minera. No es que se va a quedar siempre igual, ¿no? Igual la minería ilegal, porque antes era con bateo, ahora es con bomba, mercurio, o sea... Estás clarita y me alegro que digas eso porque yo he visto cómo utilizan para desinformar información que ya es de vieja data, que no es relevante para hoy en día, ni tiene absolutamente nada que ver con la mina que tenemos en Panamá. Hablaste antes de el audito. Yo quiero pausar ahí y que hablemos un poco de eso, porque a las personas que les gusta, voy a decirlo, a las personas que les gusta desinformar o criticar, primero que hay que aceptar la gestión del gobierno de hacer el audito. O sea, claro. ¿por qué no lo vamos a hacer? O sea, y se hizo una convocatoria pública, abierta. Por eso es que esa gente que anda criticando critica por criticar, pero yo quiero que tú aclares. Bueno, están diciendo que el audito no incluye todas las etapas o todo lo que debe incluir. Explícanos. Como les menciono, sencillo, una mina tiene etapas: etapa de exploración, construcción, operaciones, cierre y poscierre. Asimismo van las medidas de mitigación. Hay unas que duran durante toda la vida del proyecto. Hay otras que solamente están en el cierre o el poscierre, como les mencioné, la diversificación de esa economía después que se va a la mina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hasta el momento, obviamente, lo que se va a auditar es hasta donde se tiene. Se van a auditar todos los compromisos auditables hasta el momento. O sea, algo que no exista, yo no lo puedo revisar. Es como que usted le quiere revisar las notas de su hija que está en kinder y di que voy a revisarte las notas en la universidad. O sea, no se puede. Ahora, esas críticas, las personas que las hacen saben perfectamente bien. Y lo dicen los TDR, porque dice por qué se excluyen algunas cosas. Se va a revisar integralmente todo lo que se puede. TDR son términos de referencia. Ajá, los términos de referencia. Sí. Los términos de referencia se hicieron en una consulta pública que inició en enero de 2025. Todas las personas podían ir y escribir lo que ellos querían que se evaluara. Ese documento se publica y ya se publicó la parte ambiental y los anexos de que se va a revisar. Con la participación de los panameños. Con la participación de 206 organizaciones, o 205, si no me equivoco, que dieron incluso hasta qué características tenía que tener la empresa que iba a auditar la mina. Porque la empresa que iba a auditar la mina también se seleccionó en base a esos términos de referencia. Tenía que ser una empresa de habla hispana, que tuviera experiencia en ambientes tropicales. O sea, todo eso todo eso es producto de la consulta que hizo el gobierno en los términos de referencia. En los términos de referencia. Entonces, de allí salen esos términos, que los pueden buscar, están en la web. Y ahí se estima cuánto tiempo va a durar la auditoría, que son 6 meses, 2 para liquidación y cierres de trámites, porque o sea, igual... 6 más 2, son 8 meses en total. Sí. Lo que sucede también es que existen hallazgos. Tienes hallazgos, hay hallazgos y daño ambiental. Hallazgos son 3 tipos, que son hallazgos de incumplimiento. No vaya tan rápido, explica a la gente quiere entender, porque los que están en contra de la actividad o los que están tratando de terminar de matar el proyecto, ellos cuando dicen hay un hallazgo, le quieren vender a la gente que hubo un daño ambiental. Okay. Entonces, existen los hallazgos que son diferentes a un daño ambiental. Un hallazgo puede ser de cumplimiento, de observación o de incumplimiento. Un incumplimiento que puede ser que uno entregue un informe tarde. Un incumplimiento. O sea, entregaste un informe tarde, eso no significa que pasó una catástrofe en la mina. Una catástrofe, no. Entonces, esos hallazgos son distintos a un daño ambiental. Para los hallazgos y en una auditoría tú marcas esos hallazgos y después se tiene que entregar evidencia. Entonces, ese proceso de entregar evidencia, es decir, ¿cómo yo sé que una persona está haciendo los mantenimientos, digamos, de los extintores? Okay. Yo no tengo que creerle a la persona, porque yo he hecho auditoría ya interna y yo tengo que creerle a la persona. Ajá. Él tiene que enviarme un evidencia, yo lo subo como un hallazgo y tiene que enviarme la evidencia de que efectivamente se revisan y se registran. Claro. Todos los meses se hace una evaluación de esos extintores. Entonces, es importante saber esto. Un hallazgo no representa en todos los casos, tiene que ser un caso muy catastrófico para que sea un daño ambiental. Y obviamente hay cosas que, digamos,
y se los digo también por el tema del cese de operaciones, hay cosas que ahorita no se pueden revisar por el simple hecho que no existen. O sea, no se puede, como decía, revisar las notas de la universidad ahora. Pero ese argumento de que el audito que se está contratando no cubre lo que debe cubrir es un argumento solamente para crear desconfianza, para ir en contra del proyecto, desinformación. Y lo más lindo de todo es que los términos de referencia dicen cuántas personas lo han visto. Y yo entré hace como una semana y lo han visto como 500 personas. Los términos de referencia que están Lo que publicados, están publicados. lo que están publicados en la página de Mi Ambiente, Ok, lo han visto como unas 500 personas hasta el momento. ok. Es un documento público que las personas pueden revisar. O sea, cualquiera puede ir, leerlo de arriba abajo y le va a decir todas las dudas que tengan, ahí las pueden buscar y pueden salir de dudas. O sea, porque una cosa es cómo nos dicen a nosotros la información y lo que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a las personas que todavía tienen dudas, no tienen que creerme a mí, no tienen que hacerlo. Busquen los términos de referencia, descárguenlos, léanlos. O sea, pueden ver todo y ahí dice conclusiones. ¿Por qué no se va a revisar esto y esto? ¿Por qué se va a hacer esto? Ah, todo Todo está está ahí. explicado Sí, científicamente. sí, exactamente. ¿Qué viene después de ese audito? O sea, en el tiempo, ponte que sí, está bien, se está haciendo un audito. ¿Qué se espera de ese audito Ok, ya esto va a sentar las bases para ver los pasos a seguir? siguientes, a Ok. seguir. Obviamente, eso te va a decir qué es lo que tienes ahora, qué es lo que no tienes. Estamos hablando, ya les dije, Pero 2 ese años. audito es como una fotografía de lo que Ajá, tenemos hoy en la mina, ¿no? claro. Una Eso no te fotografía, va a decir, haz esto, deja de hacer. Esta es una fotografía de lo una que tenemos hoy en fotografía, la mina y sí. ayuda al gobierno a tomar decisiones de A aquí en tomar adelante. decisiones respecto a eso, ¿no? Y saber qué tienes, qué no tienes y aspectos que se deben mejorar, porque todo se puede mejorar siempre. Siempre hay En oportunidades todo, de mejora en en todo. todo, O no sea, en solamente en la todo, minería, en en todo. todo. Siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, esto nos va a decir qué se tiene que hacer. Obviamente, y hay que decirlo, la mina incluso ha dicho que hay riesgos asociados al cese abrupto de la mina. Entonces, eso también está en los informes. Se van a revisar los 40 informes que están entre la etapa de construcción y operaciones. O sea, son 40 informes que están Que y ya, que, de etapas que ya pasaron. y que se auditaron por auditores externos, Ok. no de la mina. Entonces, están públicos también en la página web de Cobre Panamá y pueden buscarlo igual. Yo quiero que hablemos un poquito de, porque hablas del el cierre abrupto, ese término que es que el que yo siento que políticamente o con ganas de desinformar la gente ha utilizado, esa mina hay que cerrarla ya y bueno, yo en su momento emití comentarios muy precisos sobre mi opinión de esas personas que estaban utilizando esa terminología que al final del día de lo que yo estoy escuchando aquí, no solamente no se puede hacer, sino que es contraproducente ambientalmente. O sea, que va, inclusive lo que están diciendo que se haga algo que va en contra de lo que ellos dicen que quieren que se haga, que es proteger el medio ambiente. Hablemos del impacto positivo que ha tenido la mina, del impacto económico, del impacto social, porque yo sé que hay programas, algunos los he visto en tus redes, el tema de las escuelas en las cuales ustedes han intervenido para apoyar, ya sea con alimentos o con otras cosas, el tema del emprendimiento, o sea, hay muchas cosas que la empresa ha hecho para tener un impacto positivo que tú hablabas en antes de quizás una falta de comunicación en el pasado. No se comunicó bien lo que estaba haciendo la mina y lo que la mina estaba dejándole al país y dejándole a las comunidades que están allá, más lejos de la ciudad, porque es muy fácil estar aquí, criticar la mina, decir que tiene que cerrar, ignorar el impacto que eso va a tener en 56,000 familias, montarte en un avión, irte a ver un concierto a otro país, mientras esa gente está sufriendo y decidiendo qué van a hacer con los préstamos que ya tienen de un carro, de una casa, si voy a tener trabajo mañana o no voy a tener trabajo mañana. ¿Cuál ha sido el impacto del cese de operaciones de la mina en esas comunidades? Yo creo que es importante, lo más importante a destacar es que muchas personas se habían formado en equipo pesado minero.
sea, hay personas que, aunque quieran ahorita, van a decir, no, voy a buscar otro trabajo. O sea, lastimosamente no va a haber esas vacantes. Entonces, la gente muchas veces dice, ¿qué hacían antes? Vayan a hacer lo que hacían antes. Muchas veces esas personas se dedicaban a la tierra, se dedicaban a cosas que actualmente, con esos préstamos de casa, con esos préstamos de carro, no pueden costear, ¿no? Porque la gente se endeudó en base al ingreso que tenían. Al ingreso que tenían, que era un ingreso bastante bueno, porque el promedio de ingreso en tiempo de operaciones de la mina eran $1,800. Un salario alto. Para Panamá Sí. está muy bien, o sea, las personas se endeudaron con base a ese salario y cuando tú vienes a ver, obviamente no es lo mismo que te vas a ganar cortando monte, o sea, O sea, no la te da para cumplir con diferencia tu compromiso. no te da para cumplir ni con el pan de cada día, ¿no? Sí, sí. Entonces, primero está eso. Después estamos viendo el tema de los proveedores. ¿Cuántos proveedores tenía la mina? O sea, proveedores, lo que sucede, y nosotros tenemos una comparación que se hace, que la mina tenía pagos a proveedores 3 veces más altos que el canal. ¿Y por qué se compara con el canal? Creo que es el único megaproyecto en Panamá. ¿Cómo se puede comparar? ¿Y por qué era más alto? Porque los trabajadores de la mina vivían en la mina. Tú vives 15 días, trabajas en la mina y sales 6 días. Entonces, en esos 15 días, tú desayunas, almuerzas, cenas, te lavan la ropa, tienes que utilizar vehículos. Todo es un sistema muy grande de proveedores, hasta proveedores de detergente necesitas. O sea, y las cantidades son muy grandes. Sí, es volumen, Es masa volumen. crítica. Y hay una historia que me gusta y lo voy a decir rápidamente. No tienen que hacerlo rápidamente, dale con calma para que la gente Hay escuche. una proveedora, ella es de Chiriquí, siempre recuerdo su historia porque ella vendía bolsas de basura. Bolsas de basura y entró a hacer, dice que ella estaba con su bebé en el cuarto ahí, acababa de tener el bebé y empezó a vender bolsas. Primer pedido que le hizo la mina, cuando entró y hizo la licitación, se la ganó, fue 1 millón de bolsas. Dios mío. Ahora tiene, creo que son 5 sucursales a nivel nacional. O sea, esas bolsas de basura. O sea, estamos hablando de algo que las personas dicen, eso no. Ajá. O sea, los proveedores de la mina eran una fuerza grande, grande. Muchas de esas empresas, lastimosamente, agarraron préstamos porque tú te endeudas en base a tus contratos. Para crecer, para poder prestar crecer. servicio. Y cuando se dio el cese, esas personas quedaron con esos vehículos parados, con ese equipo que compraron, eso que invirtieron parados también. Y yo me imagino cómo puede estar esa gente actualmente. No. O sea, es un golpe muy duro que tú digas, bueno, yo me planeé a 5 o 10 años pagar esa deuda. ¿Y ahora qué haces? ¿Dónde metes, por lo menos los buses, dónde metes esos buses? ¿Qué haces con eso? No, es triste porque la gente hace las inversiones en base a seguridad jurídica. Esta empresa que tiene un contrato, que se le invitó a venir a Panamá a invertir, invirtió más de 10.000 millones de dólares y de repente les quitan el contrato. Toda esa gente que creyó en su momento en la seguridad jurídica del país, en que este contrato existía, iba a seguir existiendo, yo voy a ir a invertir, como tú dices, los proveedores se metieron la mano al bolsillo, invirtieron sus ahorros, pidieron préstamos para crecer, a su vez contrataron gente, esa gente que los proveedores contrataron salieron también a comprarse su carro o su casa o a cumplir o hacerle frente a otras obligaciones. Y esto es una cadena. Y por eso el país hoy está como está, que la gente está esperando trabajo, que la gente, como dicen, el chenchen, que llegue el chenchen. Y para mí no hay manera más rápida de que le llegue el chenchen a la gente y que la gente tenga la oportunidad de conseguir empleos que abriendo la mina. Y eso para mí debe hacerse lo antes posible, que se concluya, por supuesto, el audito, que la gente tenga la confianza de que ambientalmente se están haciendo las cosas bien, reiterar lo que ya la empresa ha hecho, porque yo siento que la empresa lo ha hecho bien. ¿Ha hecho falta más información? Sí, pero bueno, se está haciendo ahora. Se está haciendo ahora. Igual, y destacar en eso también en los mismos mineros, porque las personas que quedamos, nosotros quedamos 1.400 personas trabajando desde hace 2 años. Ahorita mismo hay 1.400 personas, 1.400 personas después del cese, que se dedican a hacer el plan de gestión segura, que es básicamente mantenimiento, estabilización, manejo de agua. Eso es ese plan de gestión segura. Okay. Entonces, esas 1.400 personas también se enfrentan a un escenario distinto a operaciones,
porque ya tú no puedes sacar un préstamo, tú no puedes sacar una tarjeta de crédito. Sí, porque la gente no sabe si ese ingreso va a seguir. Es como si fueras un trabajador de mes a mes, pues casi. Ajá, o sea, no, tú vas quiero sacar un carro, no, porque eres minero, o sea, simple y sencillo. Eso es la realidad de muchos trabajadores y que también afecta todavía, porque ese poder de adquisición ni siquiera casas, ni siquiera casas. Entonces se ve golpeado, por lo menos Penonomé, que era un lugar que estaba creciendo bastante y que esos Claro que residenciales sí. iban creciendo y iban viviendo muchos mineros. Ahora, esos mineros, ¿cómo hacen para adquirir una casa? No se No, no puede, puede, no no puede. se puede, no se puede. Sí. Entonces, Y hay mucha incertidumbre. Esa es sí, la hay mucha realidad. Hay mucha incertidumbre incertidumbre. y es difícil también como minero, lo puedo decir, que no es fácil tampoco estar en el escrutinio público, porque al ser minero ya automáticamente eres antipatriota. Sí, hablemos de eso un poco, pues, ahora que lo mencionas, porque yo pasé por eso, yo sufrí ser minero, por llamarlo así, porque a mí me identificaban con la mina. Hipócritamente personas, en su momento voy a meterme un poquito en la política, inclusive candidatos que participaron directamente en que la mina existiera, pero bueno, ahora dicen que estaban en contra de la mina, ¿no? Entonces, lamentablemente se convirtió, en ese momento creo que eso ya ha cambiado o está cambiando. Me Ahí imagino más que o tú menos. recibes tu Ahí hate más o menos. todavía, ¿no? Ahí más o menos, Y yo porque recibo mi hate también cuando sí. hablo de la mina. No, yo digo que es como eh, de vez en cuando y depende de dónde, ¿no? Sí. Porque por lo menos yo, en tiempo de protestas, era muy difícil hablar de la mina. En tiempo de protestas No, era tú hablabas, el que hablaba de la mina, extremadamente te digo, a mí me difícil. pasó, le pasó a mi hija, el que hablaba de la mina le caían encima. Sí, o sea, eso yo digo que en ese momento fue un momento donde para poder hablar de eso tenías que tener bastante coraje y valentía porque te iban, o sea, Y te había iba a como ir, lo que sí, llaman en inglés la mentalidad esa de que el que dice algo hay que caerle encima, ¿no? sí. Entonces todavía creo que no hemos, aunque esa etapa no está superada, porque no está superada todavía, de vez en cuando el simple hecho de que seas minero provoca bastante sentimientos encontrados. Hay una parte de la población que ya nos mira como personas. Y Antes eso no. antes no. Antes era Antipatria, vendepatria, era. sí, o sea, antes incluso, y mis compañeros que están en la mina, yo les mando saludos, y lo pueden decir, cuando bajabas siquiera de tu ruta normal, que ibas de la mina a, digamos, tu casa y pasabas, puede ser por Penonomé, tú tienes que quitarte el suéter, o sea, tienes que quitarte el suéter por el mismo miedo que en el momento generaba que tú cargaras un suéter de la empresa. O sea, te hacían sentir mal por haber estado trabajando en la mina, Te ¿no? hacían sentir más que mal, pienso que era miedo de repercusiones físicas, porque recuerdo que una compañera una vez estaba en un lugar y le empezaron a gritar y todo, ella simplemente cargaba un suéter. Entonces, ese sentimiento yo lo recuerdo y lo recuerdo como muy difícil, porque yo digo, o sea, al final yo estoy haciendo mi trabajo, yo soy panameña, el simple hecho de que yo trabaje en una empresa y que mi trabajo en realidad es en ambiente, yo no estoy haciendo nada malo. Absolutamente nada malo. O sea, estoy haciendo mi trabajo y estoy procurando que se cumplan las normas ambientales. Entonces, ¿por qué me debo sentir mal? ¿Por qué no debo hablar de ese tema? ¿Por qué no puedo defenderlo, no? Entonces, eso ha ido mejorando con el tiempo, obviamente, Y con la y con la comunicación, el comunicación, claro. entendimiento, y la gente se está dando cuenta de el efecto. Y yo me identifico contigo. O sea, a mí me querían hacer sentir mal porque yo era abogado de la mina. O sea, ¿qué tiene eso de malo? Ese es mi trabajo. Yo le decía a ellos, ustedes ni siquiera trabajan o ni se les conoce un trabajo. Yo tengo mi trabajo. Entonces, yo siento que eso ha cambiado. Yo siento que eso está cambiando. Y yo siento que mucho de eso, y te quiero pedir tu opinión, ¿por qué llegamos a eso? Aparte, quizás falta de comunicación, falta de información real, o sea, ¿por qué llegamos a panameño contra panameño? O sea, por un tema que realmente la mina tiene, el contrato del 97, o sea, no es que la gente se despertó y se dieron cuenta que había una mina ahí, o sea, la mina estaba ahí, no había, nadie estaba eh, en contra de la actividad, por lo menos hasta ese momento. Yo creo que hubo
un sentimiento también en contra del gobierno de turno, y no vamos a entrar en el fondo de eso. También siento que por ser un periodo electoral, también digamos que se incrementó Yo creo que el también nivel de la el uso narrativa, de ¿no? las redes. El Ujú. uso de las redes Bueno, y pues las claro. redes juegan un papel muy importante en la comunicación hoy en día. Y cuando tú satanizas tanto algo, empiezas también a desensibilizarte, ¿no? Ya eso para ti, que tú lo veas en una pantalla, no significa nada, pero en verdad son personas, son familias, son muchas cosas que hay detrás. Entonces, creo que esa desensibilización que tenemos también Sí, gracias a las redes estoy de acuerdo sociales contigo. involucra mucho todo esto, porque ya tú ves algo que ya tú ves algo y ya tú quieres caerle ahí, 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 ahí. O No, y sea, también te trepas en la ola, ¿no? Hay sí, gente que opina por opinar, o opina porque ve que otros están opinando, o porque se pone de moda opinar. opinar también, yo no lo he hecho, porque yo no siento la necesidad de hacerlo, no sé a las personas, pero yo no sé cuál es el sentimiento que tenemos, porque lo he visto mucho, y no solamente en eso, de comentar o insultar por las Insultar. redes, ofender por las redes, o sea, al final, y te dicen de todo. Entonces yo digo, o sea, tú eres una persona pensante, o sea, ¿cómo vas por la vida haciendo ese tipo de comentarios, no? O sea, y hablo de comentarios fuertes, ¿no? Entonces, Sí, son, no, insultos, sí, insultos. insultos, o sea, como tú, yo no sé, siento la necesidad de ir a las redes a insultar a nadie, ¿no? Porque el Entonces, que insulta es porque no tiene argumentos. O sea, y una de las cosas que a ti te caracteriza es que tú lo que dices o lo que opinas, aparte de que lo haces con mucha claridad y que la gente tenga la facilidad de entender lo que estás diciendo y lo que quieres transmitir, lo haces con respeto y lo haces con data, y tienes la razón. Tú no estás tratando de convencer a nadie, como tú misma dijiste aquí hace un rato, pero tú estás hablando con hechos, estás hablando con data científica. Claro, el que quiere criticar, el que no tiene cómo criticar, sencillamente te insulta. Eh, y se dio mucho, mm, obviamente. Yo sí creo que ha bajado mucho. Y claro, también es importante entender que dentro de esas críticas que uno recibe o que alguien puede recibir en sus redes o lo que sea, hay un grupo de críticas que son orgánicas y hay un grupo de críticas que están manipuladas, montadas, pagadas, como le quieras llamar. Entonces, claro, una cosa a veces afecta a la otra o genera la otra. Y ese es el tema que, como tú mismo has dicho, siento que las redes jugaron pues un papel clave, por supuesto, en ese momento. claro, y también, bueno, aparte de esas críticas y todo lo demás, creo que las personas también con esta apertura de información han entendido mucho más. O sea, las personas, cuando tú vas, hablas con ellas, ellos entienden muchas cosas, y con las experiencias por lo menos que he tenido hasta ahora y las cientos de personas que he conocido, puedo ver, primero, que las personas sí quieren informarse. Porque cuando nosotros no obligamos a nadie a ir a nuestros stands, ni le Al que quiere decimos, ir va. el que quiere ir va, y muchas personas genuinamente van y preguntan. Yo le digo, no tengan miedo de preguntar, porque no hay ninguna pregunta tonta. O sea, ninguna pregunta es tonta, ustedes pregunten. Y siempre ha existido esa, primero es como ese cierto temor, porque a veces la gente Claro. piensa que uno se va, y, y obviamente yo siempre les digo, pregúntenme, porque yo estoy aquí para responderles cualquier duda que tengan. Y hemos visto cierto también apertura con eso, mucho más. Hace, la semana pasada estuve en el área de Chitré, las personas me decían, es muy bueno que vengas y nos expliques, porque, o sea, nosotros la única información que tenemos es TikTok. O sea, y Sí TikTok no es, mismo. no es una fuente fiable de información. Entonces, sí decirle a las personas que vayan y se acerquen a todos estos lugares donde nosotros estamos, porque es importante que conozcan. Que las personas no quieran hablar del tema no significa que el tema no exista. O sea, que tu experiencia ha sido en estos foros, en estos encuentros que ustedes hacen a nivel nacional en diferentes comunidades, si sientes más deseo de informarse antes de opinar o Sí antes de siento que las criticar la personas gente. están abiertas a informarse. Las personas están abiertas a informarse, algunas más que otras, obviamente. Hay personas que yo también tengo que dejarlo claro, no importa lo que les digas, no van a querer aceptar lo que digas ni informarse, porque ya es otra Ya ellos tienen cosa, su decisión tomada. ya es una cuestión de
y es una frase de, no importa lo que yo diga, no vas a cambiar de opinión. Ok, Y tampoco me vas a querer escuchar, claro. porque hay personas que escuchan y hay personas que simplemente reaccionan. Ok. Entonces ya hay personas así, pero hay personas que están dispuestas a informarse, hay personas que están dispuestas a preguntar y a seguir indagando sobre el tema, y eso es muy importante actualmente. Y creo que lo reflejan las encuestas también, yo creo que hay mucha gente, no sé si el término es que se arrepiente de lo que hicieron o dejaron de hacer en el momento de las protestas o cuando se cerraron, cuando se decidió el cese temporal para mí de la mina. Pero creo que hay muchas personas que inclusive fueron a las protestas y al final quizás quedaron desempleadas porque no se dieron cuenta y estaban trabajando para un proveedor de la mina, que ni siquiera sabían que estaban trabajando para un proveedor de la mina, y el efecto que tuvo el cierre de la mina, el cese de operaciones de la mina, le impactó a ellos directamente. Hoy en día hay muchas de esas personas que dicen, en verdad, con la información que tengo ahora, yo no hubiese hecho o hubiese dicho lo que hice en ese momento. O sea, ¿te encuentras mucho de eso en la Sí, me he calle cuando hablas encontrado con la bastantes gente? personas con esa mentalidad. Obviamente, las personas, según las encuestas, una de cada 50 personas que uno conoce trabajaba en la mina. Sí, O sea, nosotros vivimos en un país pequeño, estamos todos relacionados de alguna manera. Entonces, era fácil estar entre esos proveedores, entre esos trabajadores, entre ese tío, ese primo que trabajaba en la mina. Y a veces hasta de relajo han salido memes que decía, hay un meme que recuerdo que alguien que decía, no, que ya no trabaja en la mina, ya no me puede mandar para las uñas, no sé qué. Es la realidad, o sea, es la realidad. Muchas personas de manera indirecta también estaban en esa burbuja de sí, el tema minero y que obviamente se ha visto, porque si tú no tienes plata y tu vecino no tiene plata, ¿quién le compra a quién, no? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se mueve esa economía? Entonces, también reconozco que, o sea, abrir la mina no es la solución del país, ¿no? Pero sí es un motor importante de empleo actual. Y ya que, o sea, digamos que en 6 meses, la mina abre 6 meses, se pueden recuperar 20.000 plazas de trabajo. O sea, no es la solución, pero sí es una parte pa- importante. para mí es una parte Importante. importante de la solución y Sí, me alegro que hayas utilizado la cifra que en los primeros 6 meses se pueden recuperar 20.000 empleos formales, porque eso es una realidad también que tenemos que mencionar. O sea, y yo reitero de que hay proyectos que están en proceso por parte de este gobierno. Ellos están tratando de terminar también obras que quedaron inconclusas de gobiernos anteriores. Pero la manera más rápida de reactivar la economía, de que le llegue plata a la gente, de que se generen los empleos que la gente está necesitando, es con la reapertura de la mina. Y lo que tenemos es que seguir teniendo esta conversación que estamos teniendo y que está teniendo y que se ve que se está teniendo a nivel nacional porque ya pueden haber foros del tema. claro. Antes tú hacías un foro y la gente le daba miedo ir, como tú dices, pues hasta violencia podía haber. Pero la ventaja es que ahora tenemos un país que está escuchando y no es para, como dices tú, cambiar a la gente de opinión, es para que ahora que tienes toda la información, ahora hazte tu opinión, pero una opinión informada. Claro. Y yo sí soy, aunque tú has dicho, y yo creo que es verdad, o sea, no es la solución del país, el país tiene muchos problemas, pero para reactivar la economía y la generación de empleo a corto plazo de forma rápida y que empiece a generar plata en la calle y empecemos a recuperar la confianza también de los inversionistas, que empecemos a reconocer que en este país hay seguridad jurídica o por lo menos proteger el concepto de seguridad jurídica, es importante la reapertura de la mina con todos los controles necesarios, con la participación del gobierno, con otro esquema de beneficios que ya el propio presidente lo ha dicho. Entonces tenemos que movernos hacia adelante. Y te pregunto ahora, antes de terminar, o sea, ¿qué crees tú que viene ahora? O sea, ¿cómo tú ves esto moviéndose hacia adelante? Yo creo que hemos dado un gran paso que es el inicio de la auditoría, porque esta auditoría se esperó y se hizo de manera adecuada, o sea, se hicieron consultas públicas, Yo el siento que mi ambiente hizo sí, bien están el haciendo proceso, el lo hizo bien. proceso, así están haciendo el proceso, hay que darles también la credibilidad, o sea, no vamos a decir, ah, bueno, este juego no me gusta, voy a tirar la mesa y ya, pues no, o sea, eso está iniciando,
Hay Hay que que, darle chance. hay que darle chance, hay que ver cómo avanza. Después de eso, hay que ver qué decide el gobierno. Y personalmente yo creo que una parte muy importante es seguir informando, porque el conocimiento es la base de todo. Entonces, Sí. tenemos que seguir informando, tenemos que seguir, eso no puede parar porque las personas quieren saber qué está pasando y también necesitamos que lo hagan, que se informen, ¿no? Necesitamos que se informen porque a veces nuestras opiniones están basadas en un conocimiento que no es del todo correcto y hay que ir formando eso, ¿no? Porque el criterio propio se forma. No, así mismo es. Y se forma con información, y en este caso, como tú dijiste antes, que la ciencia no tiene No toma posturas partido políticas. ni toma posturas políticas. Yo quiero que tú nos des un mensaje de cierre a los que estamos, a mí, a los que estamos escuchando el podcast. Eh, para esas personas que hoy en día, y me voy a referir a los temas ambientales en general, no solamente la mina, obviamente para mí la mina tiene un tema, una prioridad en este país por el impacto que tiene desde el punto de vista económico, social y de desarrollo sostenible, pero también hay otras actividades, como ya lo mencionamos anteriormente, la tala de árboles, el tema De de manejo de Cerro desechos. Patacón, los desechos. O sea, ¿qué le dices tú a esas personas que quieren enterarse, que quieren no depender de TikTok, que quieren generar o tener su criterio propio, poder opinar y poder decir yo estoy de acuerdo con esta actividad bajo estas condiciones o yo no estoy de acuerdo con esta actividad bajo estas condiciones? O bueno, ya que esta mina ya está ahí, ya se construyó, ya estaba operando, estoy de acuerdo con que se reabra, estoy de acuerdo con su reapertura nuevamente bajo estas condiciones. O sea, ¿qué le dices tú a esa persona que está, digamos, en la mitad y no saben cómo opinar o de qué lado inclinarse con respecto a si deben apoyar o no la Claro. reapertura responsable de la mina? Yo creo que algo muy importante para todos es que nos informemos, que busquemos la veracidad, porque hasta ChatGPT ahorita ustedes buscan y ChatGPT se basa mucho en lo que uno busca, o sea, muchos resultados puede que no sean del todo ciertos, siempre rectifiquen, ¿no? Entonces, busquen información de calidad, busquen información fiable, no tengan miedo a preguntar y siempre acérquense si tienen una duda, ¿no? Creo que es algo válido, o sea, nadie nace sabiendo y es importante preguntar. Entonces les diría que estén pendientes de las cosas que están ocurriendo, noticias, periódicos, lean, busquen, investiguen. Pueden seguirme en mis redes, algo como Celina Mina 1999, igual en las páginas de Cobre ¿Arroba qué? Panamá, Repite, arroba. Celina Mina 1999 con C. Okay. Y la página de Cobre Panamá también se están subiendo actualizaciones de muchos proyectos que se están llevando a cabo, programas que se están llevando a cabo ahora. Uno muy importante que es Cobre Emprende, para todas esas personas que están en el tema de emprendimiento, y esto también nace de el cese de operaciones, ¿no? Entonces, infórmense, busquen información y pregunten. Estamos dispuestos a responderle todas las preguntas que tengan. Gracias, Celina. Y también mencionar que la propia página de Mi Ambiente también tiene También tiene información adicional. información. Sí, en internet hay mucha información, lo que hay que es buscarla, sentarse a leer. Yo sé que puede dar pereza, pero si tienen una duda puntual, pueden ir, buscar y siempre está todo ahí en el índice, que es lo que puede estar relacionado a su búsqueda. Belki, yo quiero darte las gracias Ay, por el gracias. tiempo que has pasado aquí y por informarle a todos los panameños y panameñas que tienen a veces inquietudes o no saben realmente lo que está pasando. Creo que estás haciendo un excelente trabajo en tus redes, Gracias. independientemente de algunas opiniones o hate que uno pueda recibir, que yo creo que tú has aprendido, como hemos aprendido mucho, a entender que esas son quizás medidas de personas que no tienen los argumentos reales, científicos, para ir en contra de la ciencia, como tú mismo lo has dicho. O sea, y me gustó algo que dijiste al inicio y que hemos repetido un par de veces. Aquí nadie está tratando de cambiarle a nadie su opinión con respecto a este tema, pero sí queremos, y por ejemplo yo como panameño,
quiero que la gente se informe y que salgan a opinar como quieran, pero que tengan información veraz, información científica, antes de salir a opinar, porque muchas veces cuando opinan están afectando a 54,000 familias directamente, están afectando comunidades que tú dejaste muy claro que se ven directamente afectadas Claro. con el cese de operaciones de la mina, afectan directamente esos empresarios y emprendedores como esa madre que mencionaste antes, que vendía bolsas de basura. O sea, hay que ponerle una cara humana al efecto que esto ha tenido. Y yo, desde hace varios años, anticipé el efecto que el cese de operaciones de la mina iba a tener, y creo que estamos en un momento para retomar, para reaperturar la mina, tomando en cuenta todas las inquietudes válidas que muchos panameños y panameñas tienen, con un esquema que permita que todos sintamos que el país está recibiendo lo que merece recibir y sobre todo que se está llevando adelante esa fiscalización ambiental que la gente quiere que se lleve adelante. Claro. Así que gracias, Belki, por estar aquí. Gracias por invitarme. A la orden. Saludos.